Durante entrenamientos en selvas mexicanas como la Lacandona, varios soldados han reportado escuchar voces claras y conversaciones completas en idiomas desconocidos, sin que haya nadie cerca. En muchos casos, los registros oficiales lo atribuyen al estrés o la fatiga, pero los habitantes locales creen que son aluxes, pequeños seres guardianes del monte, según la tradición maya, que se comunican para advertir a los intrusos. Terror en la montaña. Por cuestiones de seguridad, mantendré mi nombre y el de todos los involucrados en anonimato. Sobran las palabras para decir que también lo haré con las locaciones. Incluso podría tener problemas por contar esta historia, pero es algo que siento que tengo que hacer. Y es que, aunque mis superiores digan lo contrario sobre lo que pasó aquella vez, yo sé lo que vi. Lo que vivimos no era de este mundo. Y si puedo llegar a alguien, tal vez advertir sobre los riesgos de estos lugares, entonces creo que vale la pena contar esta historia. Yo era un novato cuando esto pasó, casi recién acababa de entrar al ejército. No me estaba adaptando muy bien. Es más, en más de una ocasión había pensado desertar, pues a pesar de que lo había hecho por mi propio deseo, solo quería tener la aprobación de mi padre, quien había sido un gran militar. Pero tras un par de meses ahí, me di cuenta de que no estaba hecho para aquella vida. No tenía ni idea de cómo lo tomaría el resto de mi familia, ni cuántos problemas tendría si es que lo hacía. Ese era el único motivo por el cual aún continuaba en servicio, a pesar de no querer hacerlo. Recuerdo perfectamente cuando nos asignaron la misión. Por obvias razones, a mí no me dieron ningún tipo de información respecto a lo que tenía que hacer. Solo debía obedecer a mi superior y realizar las tareas que se me asignaran sin hacer preguntas. Yo y un puñado de muchachos novatos recibimos la orden de que a primera hora partiríamos para realizar una misión. Yo sabía cómo era esto y pensé que sería como el resto. Con algo de suerte no pasaría nada interesante y volveríamos en 2 o 3 días. Nos dieron poca información extra, solo que saldríamos por unos días. Antes de que se pusiera el sol, ya estábamos levantados y en uno de los autos, encaminándonos hacia aquel lugar. Fue un viaje largo, del cual no hay mucho que decir. No había nada interesante. No fue hasta que llegamos a la montaña que el auto se adentró mucho en ella. De hecho, lo hizo tanto como pudo. Una vez que el camino se volvió demasiado escabroso para que el auto pudiera continuar, nos hicieron descender del mismo. Estuvimos un buen rato cerca del auto. Mientras mis superiores hablaban, yo conversaba con el resto de los soldados sobre exactamente qué hacíamos en aquel lugar. Algunos aseguraban que tal vez deberíamos buscar algún sembradío o que en aquellas montañas tal vez se ocultaban algunas personas de interés. Pero la realidad era lo primero. Nos dijeron que buscáramos un sembradío y lo quemáramos por completo. Aunque creo que la razón por la que realmente fuimos allí es totalmente irrelevante, ni siquiera pudimos hacer nada de eso. La primera vez que lo noté fue en ese mismo sitio. Aún no había recibido órdenes cuando quise ir al baño. Me separé un poco de mis compañeros para hacer lo mío. Estaba en ello cuando noté algo. Fue lo silencioso que estaba todo. Por un momento no escuché a mis compañeros, ni insectos, ni aves. Todo parecía estar extraño, como si el ambiente hubiera cambiado. Quise terminar rápidamente y volver a donde estaban mis compañeros, pero antes de poder hacerlo, noté algo a la distancia, y no estaba solo. Estaba acompañado de voces. No sé si llamarlas voces, esos sonidos, si bien se parecían mucho a voces diciendo algo, nunca pude saber qué decían, o si siquiera estaban diciendo algo. Sonaban muy rápido, como si se estuviera reproduciendo una cinta al revés, o eso es lo que se me vino a la mente al intentar compararlo. A medida que lo escuchaba, se hacía cada vez más fuerte de lo que debió ser. Miré para todos lados, pero no pude identificar el origen del sonido. Mientras buscaba el origen, pude ver algo a la distancia. Estaba muy lejos, y creo que esa fue la razón principal por la que no dije nada. O eso me gusta creer porque siento que, tal vez, si le hubiera dicho a mis superiores, habríamos dado media vuelta y nos habríamos ido. Aunque pienso que me estoy dando mucho crédito,
pues probablemente me habrían tomado solo como un loco y lo habrían ignorado. Pero sé lo que vi. Fue algo que desafiaba cualquier lógica. A la distancia parecía un venado, por las astas muy grandes. Pero eso no era lo más raro. Lo más extraño era que toda su cara parecía carecer de piel, como si solo fuera el cráneo del animal. Y aunque al principio pensé que eso era lo que veía, cuando se movió esa idea se disipó por completo. Parecía moverse con tal naturalidad como lo haría un venado vivo. Recuerdo que el sentimiento que me invadió no fue del todo miedo. Sí había miedo, pero era más que nada intriga y sorpresa. De pronto, escuché la voz de uno de mis superiores, llamándome y diciendo que nos moviéramos. Cuando quise mirar a la cosa para decirle a mi superior lo que había visto, ya no estaba ahí. Busqué rápidamente con la mirada, pero no pude ver nada. Empecé a dudar si acaso esa cosa realmente estuvo ahí o si solo fue parte de mi imaginación. Por el cansancio de la noche anterior, preferí no decir nada para no parecer un loco. Simplemente volví con mis compañeros y continuamos con la misión. Incluso recuerdo escuchar a mis superiores decir que probablemente estábamos en un lugar equivocado, pues habíamos buscado mucho y no habíamos tenido ni siquiera un pequeño rastro de aquel sitio. Los lugares que faltaban por revisar eran demasiado complicados para continuar la búsqueda de los sembradíos. No volvimos simplemente porque no encontrábamos nada. Decidimos levantar un campamento y continuar al día siguiente. Después de todo, la noche nos había alcanzado y no íbamos a poder continuar. En ese momento tuvimos que hacer turnos para montar guardia. Yo no tuve la primera guardia, pero me hubiera gustado tenerla, pues creo que esas primeras horas no sucedió nada, o al menos ninguno de mis compañeros dijo haber experimentado algo. Por mi parte, mientras dormía, volví a escuchar aquellas voces. No creo que fueran reales. Creo que más bien era mi cerebro torturándome por alguna razón. Aún dormía cuando las escuchaba y mi cuerpo entero se tensó. Podía sentirlo, incluso aunque estuviera dormido. Sentía todo tan rígido como una tabla, como si todos mis músculos estuvieran hechos de madera, y cuando abrí los ojos pude ver cómo a pesar de la oscuridad, algo se encontraba sobre mí, cara a cara. Claramente era lo que había visto en el bosque. Era el venado sin piel. Grité. Solo así pude recuperar el control de mi cuerpo y también despertar en su totalidad. A pesar de que yo sentí que el grito que di fue muy fuerte y que despertaría a todos, mis compañeros a mi lado seguían dormidos. Sentía el dolor en la garganta por los gritos, pero nadie parecía haberse percatado. Me quedé ahí, sin entender qué había pasado. Para colmo, aquello que había visto cara a cara segundos atrás no estaba. Las voces tampoco se escuchaban. Lo que había experimentado momentos antes parecía irreal. Mi corazón latía muy fuerte e intentaba calmarme para poder volver a dormir. No sabía cuánto tiempo me quedaba antes de mi guardia, pero antes de que pudiera conseguir dormir, mi compañero me movió uno de los pies para despertarme, aunque ya estaba despierto, y me dijo que era mi turno. Salí de la tienda y durante una hora todo estuvo en calma, aunque yo no podía evitar pensar en lo que ya había pasado momentos atrás. El cuerpo me dolía un poco y sentía cierta rigidez, lo que me hacía pensar que el ruido que desapareció había sido causado por algo más. El cuerpo me dolía, pero sabía que si en verdad hubiera pasado mis compañeros, se habrían dado cuenta, y nadie lo hizo. Eso me hacía pensar que tal vez en realidad no había sucedido nada, y sobre todo, que la visión de esa cosa sobre mí, y en lo imposible de que estuviera ahí en ese momento y luego desapareciera, era difícil de comprender. Además, cuanto más lo pensaba, más me convencía de que la existencia de esa cosa era imposible. Incluso los ojos se veían negros y vacíos, y no podría estar de pie ante el animal. Debería estar muerto si es que existía. Probablemente lo que había visto era solo una sombra entre las ramas de los árboles, lo que me hizo pensar por un momento que tal vez eso era real. Tal vez el viento movió las ramas y mi cerebro había hecho el resto del trabajo. Después de todo, no sería raro en mí. Me encontraba allí caminando de un lado a otro, tratando de no quedarme dormido, cuando nuevamente el silencio reinó.
Fue en un momento, casi como cuando se quita el volumen de la televisión. Fue tan rápido que todo quedó en un silencio total. Nada se escuchaba más que mi propia respiración y mis pasos sobre las hojas secas. Entonces las voces se escucharon otra vez, de vuelta. Era como una cinta al revés, pero al menos podía identificar que fuera quien fuera el que estuviera hablando o emitiendo sonidos. Debía ser más de una sola persona, pues parecía haber muchas personas hablando al mismo tiempo. El sonido, después de un rato, se volvía enloquecedor, tanto que incluso me cubrí los oídos, pues sentía que mi cabeza iba a estallar. Fue cuando el sonido se detuvo. El silencio volvió, pero no fue nada tranquilizador. Si bien pude dejar de cubrirme los oídos, todo el lugar se sentía horrible. Entonces, cuando volví a mirarlo, ahí estaba otra vez, aquel venado sin piel, mirándome. Estaba oscuro, pero podía verlo muy bien gracias a la luz de la luna, o al menos podía ver la cabeza, que se movía casi como si se tratara de un perro confundido. Lo miraba y parecía como si estuviera jugando conmigo, casi como si comenzara a dudar de lo que estaba viendo. No sé exactamente qué pasó, pues mis propios recuerdos me dicen que solo lo miré por un rato, pero cuando escuché la voz de mi superior, quien me tomó por el hombro y me dio la vuelta, casi sacudiéndome, me dijo que no podía irme así como así y que qué me pasaba. Me sentí desorientado, a varios metros del campamento. Un miedo horrible recorrió mi cuerpo al entrar en mí de nuevo. Y es que, en serio, yo no recuerdo nada de eso. Al recordar ese momento, me quedé allí de pie, mirándolo, sin dar un solo paso hacia enfrente. Pero cuando reaccioné, ya me encontraba dirigiéndome a ese lugar. Quise mirar hacia ahí de nuevo, pero ya no se encontraba nadie. No pude explicarle a mi superior nada, pues mientras repetía los hechos en mi mente, sonaba descabellado. No quería saber cómo se escucharía si lo decía en voz alta. Intenté explicárselo, pero solo dije que había creído escuchar algo e iba a investigar un poco. Él parecía molesto, me decía que estaba hablándome y gritando mi nombre, y yo simplemente lo ignoraba. Sin saber qué responder, solo le dije que no lo había escuchado, pero él parecía estar bastante convencido de que solo lo estaba ignorando deliberadamente. Tuve que hacer toda la guardia el resto de la noche como castigo por ello. Yo ni siquiera protesté. Estuve muy alerta esperando escuchar o ver aquella cosa de nuevo, pero para mi fortuna no apareció, lo que me hizo pensar que tal vez me estaba quedando dormido y todo lo soñé. Tal vez incluso había caminado dormido. Había leído que esas cosas pueden pasar bajo mucho estrés, y desde que había entrado al ejército había estado sometido a mucho estrés. Podría ser una explicación, aunque en realidad no la creía mucho. No era tan descabellado y necesitaba una explicación lógica para todo lo que había estado viviendo hasta ese momento. Al día siguiente continuamos con la búsqueda de aquel sembradío en la montaña. Mi superior había dado la orden de registrar muy bien aquel perímetro, pues si bien el terreno era algo incierto, era uno de los pocos lugares que quedaban por revisar. Si acaso había un sembradío ahí, era el lugar perfecto para ocultarlo. Todos nos adentramos en él, nos fuimos adentrando cada vez más y más. De hecho, pensé que esto era absurdo. No podía haber ningún sembradío, y de hecho ni siquiera había tantos animales. Ese lugar se sentía extraño, y en más de una ocasión escuché a mis compañeros hablar entre sí, diciendo exactamente lo mismo que yo pensaba sobre aquel sitio. Recuerdo que en un descanso uno de mis compañeros de nombre Alfredo dijo que necesitaba ir al baño, por lo que se levantó y se alejó un poco de nosotros. No pasaron más de 5 minutos cuando un grito se escuchó, poniéndonos a todos alerta y bastante nerviosos. Sabíamos que ese grito era de nuestro compañero. Comenzamos a llamarlo y a ponernos en defensa, pues creíamos que tal vez había sido atacado. Buscamos en aquel lugar, pero después de su grito todo quedó en silencio. Fuimos hasta donde lo habíamos visto ir, pero no lo podíamos ver. Lo llamamos y caminamos más, con la intención de encontrarlo y asegurarnos de que estuviera bien, pero no podíamos encontrarlo. Fue entonces que nuestro superior intentó tranquilizarnos.
Nos dijo que nos calmáramos y que debíamos quedarnos juntos y alerta. Al mismo tiempo, dijo que a lo mejor debíamos regresar y dar un reporte, pues después de estar buscando y gritando por nuestro compañero, era más que obvio que no se trataba de una emboscada. Algunos de nosotros no estábamos de acuerdo con dejar a nuestro compañero ahí, pero rápidamente nos dimos cuenta de que no solo no podíamos desobedecer a nuestro superior, sino que ya habíamos buscado por mucho rato y no habíamos encontrado ni una sola pista de él, ni siquiera sus huellas. Era casi como si se hubiera desvanecido. Sabíamos que la decisión de nuestro superior debía ser la mejor, al menos en esas circunstancias, por lo que decidimos volver con el resto del grupo. Estuvimos caminando por casi una hora. Habíamos recorrido mucho y sabíamos que nos tomaría tiempo regresar, pues habíamos estado casi toda la tarde adentrándonos en aquel sitio. Volver ahora era un poco más complicado, pues no solo estábamos cansados, sino que casi todo era terreno difícil y algo traicionero. Todo empeoró cuando una tormenta comenzó prácticamente de la nada. Sabíamos que aquel clima era bastante habitual en el lugar y que las tormentas podían ponerse muy feas en cualquier momento. Lo único que podíamos hacer era intentar resguardarnos hasta que la lluvia se calmara un poco. Para nuestra mala suerte, esto solo empeoró. Pudimos resguardarnos del agua, pero la tormenta no se calmó. Estuvimos esperando a que pasara, pero yo nunca había visto una tormenta tan fuerte y duradera. Solo esperaba que pasara pronto para poder volver a la base y reportar la desaparición de nuestro compañero, que en ese momento era lo que más me importaba. En algún punto me quedé dormido. No sé si alguien hizo guardia, y es que no hablamos sobre eso. Creo que todos estábamos bastante tensos, incluso mi superior. Y es que no solo era la lluvia, todo en ese lugar se sentía mal, y había empeorado cuando la noche cayó. Fue un sueño bastante tranquilo. De hecho, sentía que cualquier cosa fuera de lugar podría despertarme. Y así fue. Mientras dormía, un grito me despertó a mí y a todos los demás. No era el grito de nuestro compañero perdido, sino los gritos de nuestro superior. También se escucharon disparos, forcejeo y groserías. Todo estaba muy oscuro. Las nubes habían cubierto la luz de la luna y las linternas no parecían funcionar. No puedo decir esto con seguridad, yo no tenía ninguna, pero nadie parecía intentar usarla. Todo estaba muy oscuro, como dije antes, solo se escuchaban gritos, disparos y maldiciones. En medio de todo este alboroto, caí al lado de un compañero a quien intenté preguntar si había visto algo o sabía qué estaba pasando, pero no obtuve respuesta. Comencé a moverlo solo para sentir que estaba muy frío. No tenía que verlo por completo para darme cuenta de lo que pasaba. Lo agité un poco y me di cuenta de que tenía una linterna en su uniforme. Fue entonces cuando la encendí y para mi sorpresa, esta sí encendió, soltando una ráfaga de luz por todo el lugar, dejándome con una horrible escena. Y es que al menos la mayoría de mis compañeros se encontraban en el suelo, heridos y sin vida. Entre toda esta horrible visión, de pie y respirando agitadamente, se encontraba Alfredo. Tenía los ojos muy abiertos y las pupilas dilatadas. Sujetaba una navaja muy fuerte entre sus manos mientras sonreía de una forma horrible, casi desquiciada. Él me vio inmediatamente, pues la luz provenía de mi linterna y pude verlo correr hacia mí. Podía ver cómo todo su cuerpo estaba lastimado. Tenía heridas de cortes y también heridas de bala, pero no parecía que le doliera o que siquiera le importara en aquel estado. Estaba tan lastimado que parecía imposible que un ser humano pudiera correr a esa velocidad. Lo estaba haciendo. El miedo me invadió. Apagué la lámpara rápidamente y me rodé entre la oscuridad, pensando que eso sería suficiente para evitar que me viera, pero casi como si él pudiera ver sin necesidad de luz, me encontró muy rápido. Prendí la linterna antes de que él pudiera consultarla. Estaba sobre mí. Tenía la mirada perdida y un horrible aroma lo rodeaba. Era como si estuviera rodeado de animales muertos y azufre. Estaba completamente fuera de sí, y su fuerza era mucho mayor de lo que jamás había sido. Yo había entrenado con él, y aunque yo no era el mejor de los peleadores, siempre lo vencía.
Intentó darme un puñetazo con la navaja, pero logré desarmarlo a tiempo y hacer que la soltara. A pesar de que ya no tenía la navaja, no dejaba de intentar hacerme daño. Su siguiente intento fue morderme. Quería casi arrancarme pedazos de piel. Su objetivo parecía ser mi cara. Mordía como si fuera un animal. Fue entonces cuando logré tomar el cuchillo que siempre llevaba conmigo, y sin pensarlo más, lo enterré en el cuello de Alfredo una y otra vez hasta que dejó de moverse. Una vez que todo se calmó un poco, pude ver que al menos un par de mis compañeros estaban bien, o al menos no tan heridos. Me preguntaba qué había pasado, y yo solo podía limitarme a mirar a Alfredo. Cuando su último aliento se despidió de su cuerpo, su rostro volvió a aparecer como el Alfredo que todos conocíamos. Fue casi como si quien estuviera ahí no fuera una persona completamente diferente a la que recién nos había atacado. Nuestro superior no había corrido con la mejor suerte. La lluvia paró un par de horas después, y los pocos que estábamos en condiciones de continuar lo hicimos. Llegamos al campamento y notificamos que un par de nuestros compañeros estaban demasiado lastimados como para seguir adelante. Cuando nos preguntaron sobre lo sucedido, todos dimos la misma versión, exactamente lo que había pasado, pero por alguna razón eso no fue incluido en el informe que se presentó. Según lo que supe, nos dijeron que todo se tomaría como un ataque directo de parte del crimen organizado, y que todos debíamos estar en sincronía con esa historia. Tuve que mentir al respecto y jamás hablar sobre eso. Deserté del ejército poco tiempo después, pues no deseaba volver a vivir algo similar. La selva lo reclamó. Mi nombre es Andrés y soy militar en el ejército mexicano. Muchas personas probablemente consideren que ese trabajo nos expone a experiencias fuertes, y no necesariamente relacionadas con seres humanos o delitos. Y aunque muchas de esas historias tienen que ver con ello, hay más de uno de nosotros que podría contar experiencias que te harían dudar de todo lo que crees saber en este mundo. Lo digo con total certeza porque siempre fui la clase de persona que nunca creyó en lo paranormal, ni siquiera en las religiones. Me consideraba completamente ateo en esa etapa de mi vida, y debo admitir que incluso me llegué a sentir un poco superior por ello, pues pensaba que yo no estaba siendo engañado por todas esas charlatanerías y ese tipo de cosas. Ese era mi pensamiento, al menos hasta que viví la experiencia que hoy les voy a contar. Todo comenzó cuando fuimos enviados a un pueblo de Chiapas. No voy a dar la ubicación por obvias razones, ni tampoco voy a decir qué estábamos haciendo allí, por las mismas razones. Fuimos algunos soldados acompañados de 3 perros, los cuales iban a ayudarnos en nuestra encomienda. Yo estaba muy familiarizado con uno de los perros, un enorme pastor belga que para mí era un animal magnífico. Era leal, centrado y siempre estaba atento, y lo mejor de todo es que parecía tener una cierta preferencia por mí. En su descanso siempre estaba conmigo, aunque eso estaba prohibido, pues eran perros de servicio. A los superiores no les molestaba. No era como si mimara al perro o lo tratara de una forma especial. Simplemente parecía disfrutar de su tiempo conmigo, y yo lo dejaba. Esa era nuestra relación, más que nada. Una noche me encontraba de guardia y el perro estaba conmigo. Esto era bastante común, incluso cuando estaba atado o llevado a otro lugar. Él siempre encontraba la forma de ir conmigo. Después de un rato me lo permitieron. Pensaron que podría ser de ayuda. Yo estaba junto a él y no había sucedido nada interesante en varias horas. El sueño comenzó a vencerme. Había tenido un día muy pesado y por si fuera poco, había estado sufriendo de insomnio las noches anteriores, lo que parecía estarme pasando factura. En ese momento trataba de mantenerme despierto, pero llegó un punto en el que no pude hacerlo y me quedé dormido. No creo que hayan sido más de un par de minutos, siendo completamente honesto, porque ni siquiera caí en un sueño profundo cuando escuché el ladrido del perro. Sabía muy bien ese ladrido, era defensivo, casi amenazante, como si estuviera lanzando una advertencia a alguien o algo. Al abrir los ojos con rapidez y empuñar mi arma, no pude ver nada. El perro seguía mirando fijamente hacia la selva. Parecía inquieto.
Siguió gruñendo y yo comencé a ponerme más alerta. A decir verdad, él era un perro muy obediente. Si le decías que se quedara quieto o que no ladrara, él obedecía al instante. Pero en ese momento, no importaba cuántas veces le dijera que guardara silencio, él no dejaba de estar a la defensiva, ladrando de vez en cuando, muy atento. Su pelaje comenzó a erizarse, lo que me hacía saber que lo que sea que estuviera viendo no solo debía ser real, sino peligroso. Me acerqué un poco más a la selva, con él a un lado. Quería encontrar lo que fuera que causaba ese comportamiento. Pensé que tal vez podría tratarse de un enemigo o algún depredador que intentaba entrar al campamento. Era algo muy extraño. De hecho, jamás había experimentado algo similar, pero sí había escuchado sobre esos casos, y si yo estaba de guardia, claramente era mi responsabilidad hacerme cargo de la situación. A medida que nos acercábamos, el perro se ponía cada vez más agresivo. Nunca lo había visto así, lo que hizo que apuntara con el arma, aunque no sabía exactamente hacia dónde apuntaba. Solo estaba decidido a disparar a cualquier cosa que se moviera. En un momento, el perro corrió adentrándose en la selva mientras ladraba y gruñía. Pensé que tal vez había visto algo con más claridad. Estaba más cerca de lo que lo inquietaba tanto, y eso lo había hecho correr en ese sentido. Comencé a seguirlo, solo para asegurarme de que no se perdiera o se lastimara. Llegó un momento en que de repente corrió tan rápido que lo perdí de vista. Iluminé a todos lados y caminé un poco más siguiendo su rastro, pero sentía que me estaba adentrando demasiado en la selva y no lo encontraba. Lo llamé por su nombre, intenté seguir su rastro, pero llegó un punto en el que ya no lo encontraba, lo cual me pareció raro porque yo era muy bueno siguiendo rastros. Pensé que tal vez era por el viento o porque estaba algo oscuro. Pensé en regresar y explicar lo que había pasado a mis superiores, pero sabía que no era una buena idea. Después de todo, ellos confiaban en que si el perro estaba conmigo, yo iba a cuidarlo, y claramente no lo había hecho lo suficientemente bien. Ahora estaba perdido en la selva. Si era difícil encontrar a un ser humano allí, no quería imaginarme buscando a un perro, aunque pensaba que él tenía las capacidades de volver por sus propios medios. No quería simplemente dejarlo allí a su suerte. Sabía que había depredadores que, por más bueno que fuera el animal, no sería nada contra ellos. Me adentré un poco más en la selva, intentando encontrar mejor el rastro y seguirlo, pero entre más me adentraba, más me convencía de que se había perdido. Ya no podía escucharlo en absoluto. Yo también ya estaba muy adentrado en la selva y sabía que, con un movimiento en falso, también estaría perdido. Y entonces tendría un verdadero problema sin saber qué hacer. Me di vuelta y regresé. Ya pensaría qué hacer después. Incluso intentaba convencerme de que el perro regresaría antes de que terminara mi guardia. En serio, quería creer eso. Comencé a caminar de regreso. No faltaba mucho para salir. De hecho, ya podía ver el final cuando escuché un chillido del perro. Lo había escuchado lastimado muchas veces y sonaba exactamente igual. Di media vuelta inmediatamente, dirigiéndome al lugar de donde había escuchado el sonido. Y, seguido eso, pasaron unos cuantos minutos antes de que escuchara cómo algo corría hacia mí. Luego de eso, fue cuestión de momentos para que lo viera. El perro estaba corriendo hacia mí. Parecía estar bien en un principio. Empecé a llamarlo e incluso lo reprendí un poco, pero no podía ocultar que estaba completamente emocionado de que estuviera allí, aunque al menos a primera vista se veía ileso. Lo primero que hice fue hacer que me siguiera hacia la salida de la selva. Ya sentándome de nuevo en el lugar de vigilancia, comencé a revisarlo para cerciorarme de que estuviera bien. El perro parecía bien, aunque estaba sucio, y no sabría cómo explicarlo, pero se veía más grande. Ya sé que esto sería una gran alarma porque claramente no era el mismo perro, pero es que tenía unas marcas de nacimiento en la parte inferior, que incluso revisé una vez que noté que parecía un poco más grande. Vi que las marcas seguían ahí, en el mismo lugar, lo cual me hizo confirmar que él era el perro. Era idéntico, no importaba el tamaño que hubiera adquirido. Además, no era tan grande,
solo un poco más grande de lo que juraba que era antes de entrar a la selva. Sabía que eso no tenía ningún sentido. El perro era el mismo, respondía a su nombre, tenía las mismas marcas, el mismo color y los mismos ojos. Él era el perro, estaba seguro. Además, ¿qué haría otro perro pastor belga rondando por la selva al mismo tiempo que mi pastor belga estuviera en ella? No tenía ningún sentido. Pensé que tal vez lo estaba viendo de ese tamaño solo por la perspectiva que tenía en ese momento. Tal vez nunca lo había visto detenidamente como para percatarme del tamaño de sus patas, las cuales parecían estar heridas en las 4. Era como si se hubiera lastimado al escarbar o algo así, pero no parecían tan graves. Las curé y dejé el tema de lado. El resto de mi guardia pasó sin ningún tipo de improviso. Estuve con el perro, lo miraba de vez en cuando, tratando de convencerme de que siempre había sido así de grande. Y de hecho, me convencí de que efectivamente siempre había sido así de grande. No había otra explicación. Después de todo, continué hasta que vinieron a relevarme. Mi compañero ni siquiera dijo nada sobre el animal, sobre que se veía más grande o que notaba algo extraño en él. Eso me dio la razón final para creer que todo estaba en orden. Le dije que el perro se quedaría allí con él, pues yo iría a dormir, y que cuando fueran por él simplemente se los diera, a lo que él aceptó. También le agradaba el animal. Eso fue la primera vez que noté algo raro, y es que acaricié su cabeza como solía hacerlo, pero de una forma algo tosca, y el perro retiró la cabeza casi de inmediato, como si le disgustara, lo cual me pareció extraño. Él nunca hacía eso. Mientras seguía mi camino, lo miré de reojo y pude notar que me miraba con cierto disgusto. No sabía que un animal podía mirar así. De hecho, me dio un poco de escalofríos, pero al final lo dejé así. Estaba realmente cansado después de todo lo que había pasado. Durante el resto de aquel día, todo fue normal. El perro estuvo bastante distante de mí, lo cual me hizo sentir algo raro, si soy completamente honesto. Estaba acostumbrado a que siempre que tenía la oportunidad, se escapaba para estar a mi lado, pero no era como si me importara tanto como para ir a buscarlo o ver si estaba bien. Además, se veía que estaba bien. Fue así como llegó la noche nuevamente. Yo me encontraba dormido. Esa noche no me tocaba guardia. Fue entonces cuando fui despertado. Comencé a escuchar mi nombre. Primero fue como un susurro, pero poco a poco fue volviéndose más claro. Cuando desperté, creí que todavía había sido un sueño, pero antes de que pudiera volver a dormirme, escuché nuevamente la voz llamándome, diciendo mi nombre una y otra vez. No decía que quería, no me pedía nada, solo decía mi nombre. Era extraño, como si quien lo estuviera repitiendo estuviera imitando, como si estuviera aprendiendo a hablar. No sé si me voy a intentar, pero parecía estar imitando todas las formas de decirlo. No decía otra cosa, solo mi nombre. Me levanté, me puse mis botas y mi abrigo para salir a ver quién estaba haciendo eso. No había otro Andrés en mi equipo. Era claramente alguien intentando llamar mi atención, o eso era lo que pensaba. Salí de la tienda. Afuera no había nadie, y solo pude ver a mi compañero haciendo guardia a la distancia. Me pareció extraño no ver a nadie más cuando, hace apenas un momento, estaba escuchando cómo repetían mi nombre una y otra vez. Salí completamente, pues estaba fuera, quería ir al baño. Aún así, mientras caminaba para hacer lo mío, estuve mirando hacia todos lados, tratando de ver si había alguien que pudiera estar queriendo jugarme una broma, pero no pude ver a nadie. Cuando estaba a punto de regresar a la tienda para seguir durmiendo, escuché nuevamente mi nombre. Esta vez fue un poco más claro, pero nuevamente no reconocí la voz. Miré hacia todos lados y fue cuando lo vi. Al perro saliendo detrás de un tronco volteado cerca del campamento. Parecía estar escondido ahí, como si estuviera esperando a que yo lo encontrara o algo así. No sabría decirlo, pero esa era su actitud. Solo sé que cuando salió me miró por completo y giró la cabeza como confundido. Claramente no pensé ni por un instante que el perro hablara. Eso era tonto para mí. Lo llamé, me hacía raro que estuviera ahí, porque si no estaba conmigo, comúnmente lo tenían en su jaula o amarrado a algún árbol.
pero no traía correa. Supuse que tal vez se había soltado o se les había olvidado encadenarlo. Cuando lo llamé, corrió directo a la selva. Pude ver cómo se movía entre las hierbas hasta que desapareció por completo de mi rango visual. Pensé en ir tras él, justo como lo había hecho la noche anterior, pero algo dentro de mí me detuvo. No sé si fue miedo, no recuerdo haber sentido miedo, pero algo me decía que no debía hacerlo. Lo miré y pensé que volvería. Después de todo, había vuelto por su cuenta la noche anterior. Era un perro listo y tal vez quería cazar algo. Mil y una excusas pasaron por mi cabeza para no tener que ir tras él esa noche. Y así fue como volví a la tienda de campaña. Cuando amaneció, supe inmediatamente que el perro no había vuelto. Y lo supe porque mi superior entró a mi tienda para ver si estaba conmigo. Pero solo le mentí diciéndole que no, pues sabía que si le contaba que lo había visto la noche anterior entrar a la selva y no había hecho nada para detenerlo, estaría en problemas. Solo me dejó ahí para continuar con la búsqueda. Lo buscó casi todo el día, pero sin éxito se rindió y formó equipos para seguir con nuestra encomienda. Yo no podía decir o hacer nada. Solo me quedaba mantener las esperanzas de que volvería por sí mismo, como lo hizo aquella noche. Lo único que hacía que mantuviera las esperanzas era que ese día estuvimos caminando por la selva, viendo el perímetro y realizando lo que íbamos a hacer con los otros perros. Yo traía uno de ellos. Estábamos caminando cuando los perros comenzaron a ponerse nerviosos. No se portaron agresivos, pero tenían miedo y retrocedían, a pesar de que estaban bien sujetos con las correas. Su fuerza nos hacía ir más lento. Era bastante extraño. Perros que habían vivido muchas cosas difícilmente retrocedían. Estaban entrenados para ello. De la nada se habían convertido en un par de perros cobardes. Todo eso hizo que mis compañeros se pusieran nerviosos. Yo me mantuve firme, agarré al perro con más fuerza. No quería que saliera corriendo y se perdiera como en otras ocasiones. Pero en realidad, no quería adentrarse, quería salir. Estaba huyendo en dirección contraria. Fue entonces cuando el perro que tenía agarrado, mi superior, logró liberarse del collar y salió corriendo. Solo alenté al perro que yo tenía. Lo sujeté con más fuerza hasta que también logró liberarse del collar y salió corriendo tras el otro. No podíamos hacer el trabajo que íbamos a hacer sin los perros, por lo que molesto, mi superior nos dijo que fuéramos tras ellos y los trajéramos de regreso, lo cual inmediatamente hicimos. Yo sabía exactamente hacia dónde dirigirme, pues como dije antes, podía seguir rastros perfectamente. No tenía idea de hasta dónde llegaríamos antes de que se acabara la luz del día, pero sabía que sería más fácil continuar de lo que me había pasado aquella noche. Continué caminando, siguiendo el rastro, y me separé del resto de mis compañeros, los cuales parecían estar más juntos buscando a los otros perros. Pensaba que tenía algunos compañeros detrás de mí, pero luego me di cuenta de que no era así. Me había separado sin darme cuenta, pero no me preocupé en absoluto. Tenía buena orientación y como era de día, solo pensaba que tenía que encontrar al perro y después volvería sin ningún problema. Continué caminando, seguro de que estaba cerca del perro. No tenía idea de cuál de los dos perros era, pero sí sabía que estaba cerca. En un momento algo me detuvo. Estaba siguiendo el rastro cuando escuché mi nombre, pero esta vez era una oración completa, no solo mi nombre. Dijo que encontró a Andrés. Fue entonces que pensé que era un compañero. No reconocí su voz, pero en ese momento no pensé en ello. Volví a escuchar la voz diciendo lo mismo, pidiéndome que fuera rápido. Me acerqué de inmediato siguiendo aquella voz y lo primero que vi a lo lejos fue al perro, pero no era ninguno de los que buscábamos. Era aquel pastor belga inconfundible. Me sentí aliviado por haberlo encontrado, pero solo me tomó un momento darme cuenta de que a su lado no estaba nadie, ni mi compañero ni nadie. Entonces me cuestioné quién me había hablado. Cuando me acerqué más, pude ver que frente a él se encontraba otro de nuestros perros, el cual estaba tirado. No quiero ser tan específico ni gráfico aquí, solo diré que su estómago estaba abierto. Había sido atacado horriblemente.
Y lo peor era que el otro perro estaba cubierto casi por completo de sangre, tanto el hocico como las patas. Quise aún encontrar al compañero que me había llamado, pero no había nadie allí, más que yo y el otro perro. Me encontraba sin saber exactamente cómo debía proceder cuando el perro me miró directamente y sin expresión alguna habló. Dijo que no volverá a escaparse. Quedé impactado por lo que escuché. No hizo nada más. No se paró sobre dos patas, ni comenzó a reírse, ni nada parecido. Solo me miró, y entonces fue cuando corrí hacia él. No me detuve hasta que me encontré con uno de mis compañeros, quien me estaba buscando. No podía ni hablar, estaba pálido y no sabía qué decir. No quería que me tomaran por loco. No creía que nadie fuera a creer lo que acababa de vivir. Solo señalaba hacia atrás, lo que hizo que un grupo fuera a ver qué estaba pasando. Encontraron al perro allí tirado, pero no encontraron al otro. Nunca volvieron a encontrar al otro. He escuchado historias sobre cómo la selva a veces reclama animales. No sé si ese fue el caso de lo que pasó con él o si fue algo diferente, algo mucho más oscuro que se llevó al animal. Aún lo recuerdo y me da un escalofrío pensar que aquella cosa sigue allí, rondando por la selva. Algo entró en él. Esto ocurrió allá por los años 90. En aquel entonces tenía 17 años y mi mejor amigo Oliver tenía 16. Ambos fuimos enviados a la escuela militar por comportamientos que nuestros padres consideraban inapropiados. Jamás entendí cómo es que nuestros padres, al igual que muchos otros, piensan que simplemente mandándonos a un sitio como lo es una escuela militar o un internado, los problemas o comportamientos simplemente desaparecerán de la noche a la mañana. Si quieren mi punto de vista, estos lugares no sirven para corregir ni nada parecido. En fin, eso no es la historia, pero como dije antes, conocí a Oliver en este sitio casi apenas entrando, y él ya llevaba un par de meses en ese lugar mientras que yo era el nuevo. Él era un muchacho bastante agradable para muchas personas. Eso hacía que no se metieran con él a pesar de que era delgado y bastante blanco para el bullying. Yo, por el contrario, era bastante intimidante, pues era muy alto y me gustaba hacer ejercicio. Sabía que, al menos por ese lado, no se meterían conmigo. Oliver y yo nos hicimos amigos casi al instante. Conforme pasaba el tiempo, comenzamos a compartir más gustos. Sobre todo, teníamos un gusto en común, que era todo el tema de lo paranormal, historias de terror o incluso brujería. No practicábamos, solo nos gustaba. Algunas noches salíamos del recinto. No era tan complicado como muchos pensarían. En realidad, entrábamos y salíamos cada vez que se nos antojaba. De hecho, era una práctica que, si bien no todos hacían, era un tipo de secreto que se podía hacer. Nosotros lo hacíamos muy seguido. Nos gustaba vagar por ahí, y es que alrededor de la escuela solo había bosque, lo que daba el ambiente perfecto para contar historias de terror o, bien, simplemente sentirse como si estuvieras en una película de terror. Nos gustaba pasar horas ahí y luego regresábamos. Esa había sido nuestra rutina por mucho tiempo, una noche en la que estábamos fuera. Oliver me había prometido que traía algo grandioso y que me lo mostraría cuando estuviéramos en el bosque. Fue de esta manera que, cuando ya estuvimos lo suficientemente lejos, él me mostró que en su mochila tenía una ouija. Ese fin de semana había ido de visita a su casa y, por lo que me contó, había tomado la ouija de la casa de su abuelo, quien era un brujo o algo así. Nunca me contó bien acerca de él, pues me decía que sus padres no lo dejaban pasar mucho tiempo con él, ya que no tenía muy buena reputación. Pero me aseguraba que había conseguido la ouija de entre sus cosas. Se veía vieja y hecha a mano, no como esas tablas que suelen verse en los mercados. Sí, se veía incluso un poco tenebrosa, debo admitirlo. Oliver se veía muy emocionado al respecto. Nunca había jugado a la ouija y él tampoco, pero decía que sería interesante hacerlo. Yo no quería que él pensara que tenía miedo ni nada parecido. Sin dudarlo mucho, le dije que sí. No pensaba que fuera a pasar nada. Había leído que la mayoría de las veces solo era sugestión de quien jugaba,
y que era, de hecho, muy difícil contactarse con algo de verdad, por lo que pensé que claramente ese sería nuestro caso. Nos sentamos en un sitio y ambos pusimos nuestras manos en el puntero. Empezamos con el clásico hola, sin que eso se moviera. Oliver hizo un par de preguntas más, pero el puntero simplemente no se movió, lo que nos hizo sentirnos decepcionados, pues no obteníamos ninguna respuesta. Fue entonces que se me ocurrió hacer una pregunta más antes de rendirme. La pregunta en sí fue más un reto que una pregunta, pues reté a quien quiera que estuviera en aquel bosque o dentro de la tabla a manifestarse, si es que no tenía miedo de nosotros. Todo permaneció en silencio después de que dije eso, y de pronto el puntero comenzó a moverse. Miré a Oliver con cierta incredulidad, pensando que él era el que lo estaba moviendo, pero él parecía muy metido en la tabla. No parecía que él fuera el que estuviera moviéndola. Se veía bastante sorprendido de que esto estuviera pasando. La tabla respondió: «Aquí estoy». Eso me dio escalofríos. Miré a Oliver y le dije que dejara de jugar, que no hiciera eso, pues ya no era divertido. Me dijo que no estaba haciendo nada, e insistió en seguir jugando. Se veía emocionado y me pidió que le hiciera otra pregunta. Lo hice. No recuerdo exactamente qué pregunté, pues fueron al menos 3 preguntas seguidas, y no fue nada más que cosas triviales, en donde solo contestó una con un sí, lo cual no tuvo ningún sentido, pues la respuesta no era de un sí o un no. Oliver hizo un par de preguntas más, pero no obtuvimos ninguna respuesta, a lo que aún con las manos en el puntero, le dije que lo mejor era dejarlo ahí e irnos, pues no faltaba mucho para que revisaran que todos estuviéramos en nuestras camas. Pero Oliver me pidió hacer una pregunta más antes de irnos, a lo que él pidió una muestra de que estaba ahí de verdad. Esto lo dijo casi riendo. Aún para ese momento el ambiente era relajado casi en su totalidad, pero ese ambiente tan relajado se cortó de un momento a otro cuando Oliver dejó de sonreír y su rostro se tornó extraño. Aunque parecía seguir sonriendo un poco, no parecía estar sonriendo por gusto. Más bien, parecía que no podía dejar de hacerlo. Sus manos estaban muy tensas y temblaban. Era como si él quisiera moverse o hacer otra cosa, pero no pudiera hacerlo. Su cuerpo estaba rígido completamente. Los ojos me miraban con súplica, como si me pidiera que lo ayudara, pero yo no tenía idea de qué hacer. Conseguí decirle que no era gracioso, que dejara de hacerlo, pero en serio me estaba poniendo muy incómodo. Conforme pasaron los minutos, me di cuenta de que no estaba haciendo nada en realidad. Estaba totalmente rígido. Solté el puntero y comencé a moverlo. Le dije que lo soltara también, aunque sus manos permanecían tiesas. Yo no sabía cómo actuar. Intenté recostarlo en el suelo. De repente comenzó a convulsionar. Sus ojos estaban en blanco y su rostro aún tenía esa expresión espantosa de una sonrisa forzada. No podía defenderlo, no sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue poner algo debajo de él para que no se golpeara la cabeza. Había leído que lo mejor era esperar a que pasara, y por fortuna no duró tanto tiempo. O bueno, eso creo. Para mí fue una eternidad en ese momento, pero al ver mi reloj no habían pasado ni 5 minutos. Pronto volvió a tener movilidad en las manos, aunque él me decía que le dolía, como si todos sus músculos estuvieran tensos. Tardó casi 10 minutos en poder ponerse de pie, pero lo consiguió, y logramos regresar al recinto antes de que cualquier persona notara nuestra ausencia. Esa noche ninguno de los dos durmió. Yo estaba preocupado por lo que le había pasado y por lo que él me decía. Cada vez que cerraba los ojos, sentía como si la rigidez regresara a su cuerpo. No fue hasta que amaneció que recordamos que, por todo lo que había pasado, ni siquiera nos habíamos molestado en recoger la tabla. Él me dijo que debíamos ir por ella, porque era de su abuelo, y sin duda se molestaría mucho si se perdiera. Yo no quería salir tan pronto, además de que estaba preocupado por lo que le había pasado. Si bien él me aseguraba que todo estaba bien, que se sentía bien, yo no podía estar tan seguro de eso. Desde que se había levantado, había tenido algunos comportamientos raros,
los cuales, aunque en un principio yo creía que eran por no haber dormido en toda la noche, me di cuenta de que no era eso. Perdía la concentración y se perdía en su propia mente hasta que yo lo traía de vuelta, por decirlo de alguna manera. Sobre todo, en las clases, él solía ser alguien muy aplicado que siempre prestaba atención. Pero ese día solo miraba hacia enfrente con la mirada perdida y no reaccionaba ante nada, hasta que yo lo movía para cambiar de clase. Ese día lo convencí de que fuéramos por la tabla. Debo decir que tenía mucho miedo para salir en ese momento, y sentía que él debía descansar, debía dormir. Pero una vez que todo se calmara, entonces iríamos. No creía que alguien la fuera a robar. Si bien algunos salían al bosque por las noches, nadie se adentraba tanto como nosotros. Comúnmente solo estaban en los alrededores y luego volvían a entrar. Estaba bastante convencido de que la tabla estaría allí, incluso si nos tardábamos 3 días en ir por ella. Solo quería que las cosas se calmaran un poco antes de volver a salir. Esa misma noche me convencí totalmente de que algo estaba muy mal con mi amigo. Casi cuando mi cabeza tocó la almohada, caí dormido al instante, pero me desperté a las 2 de la mañana. No por nada específico, simplemente desperté. Fue cuando me di cuenta de que la cama de mi amigo, que se encontraba junto a la mía, estaba vacía. Miré a todos lados, pero ya no estaba ahí. Inmediatamente me puse de pie y salí a buscarlo. No tuve que hacerlo por mucho tiempo. Fue casi al salir cuando lo vi, de pie en medio de la nada. Estaba en un campo donde podíamos sentarnos a pasar el tiempo en los descansos. Él solo estaba ahí, de pie, sin moverse. A pesar de que lo llamé por su nombre varias veces, no reaccionaba. Cuando estuve ya junto a él, me di cuenta de que estaba apretando los puños con mucha fuerza, tal vez demasiado, pues podía ver lo tensas que estaban sus manos. Su mirada parecía perdida por completo y miraba hacia la nada. Lo moví un poco y él me miró antes de empezar a reírse. Fue una risa extraña, no había nada de qué reírse. Eso no era divertido, se lo dije, de hecho, pues era espeluznante. Fue cuando dejó de reír, de la nada, lo cortó sin más y volvió a mirar hacia la nada. Fue entonces que comencé a moverlo, diciéndole que teníamos que volver a la cama, pues alguien podría darse cuenta de que estábamos fuera en horas no permitidas. Prácticamente tuve que llevarlo a rastras de regreso, pues él solo se movía cuando lo jalaba. Casi el resto de esa noche estuve al pendiente de que no se levantara de nuevo, aunque, para mi fortuna, se durmió casi 1 hora después. Cuando despertó, él no parecía recordar absolutamente nada de lo ocurrido. Incluso me cuestionó por qué sus manos tenían marcas de uñas. Resulta que había apretado tanto los puños que se había abierto un poco con sus propias uñas. Yo primero pensé que estaba jugando conmigo, pero se veía realmente confundido. Le expliqué lo que había pasado, pero él me dijo que era imposible, que no lo recordaba y pensaba que yo estaba jugando una broma. No logré convencerlo de lo contrario. Aquel día fue exactamente lo mismo que el día anterior. Se quedaba en blanco por horas, pero esta vez de repente hablaba, o más bien murmuraba. Nunca lo entendía, y es que al parecer no hablaba en español. Parecía hablar al revés o en un idioma que yo desconocía completamente, porque nunca pude comprender una sola palabra de lo que dijo. Le preguntaba qué había dicho, pero él no respondía, o simplemente me decía que no había dicho nada, antes de volver a perderse en sí mismo otra vez. Lo siguiente ocurrió durante una pequeña pelea. Nos enseñaban a boxear, y él no era muy bueno, por lo que había muchachos que, al querer alardear un poco, solían tomarse los sparrings muy en serio. Para su mala suerte, ese día le tocó uno de esos. Eso no salió muy bien. Él, a pesar de que ya se cubría, no le bastó para evitar un golpe en la nariz, haciendo que comenzara a sangrar. Siempre que había sangre involucrada, el sparring terminaba y pasaban al siguiente. Pero cuando él tocó su nariz para limpiarla, y luego miró sus dedos llenos de sangre, por un momento miró al muchacho que lo golpeó. Este se veía incluso algo orgulloso de lo que acababa de hacer. Nadie se esperaba lo que pasó. De la nada le saltó encima. Él nunca había sido un muchacho violento ni nada parecido,
por lo que nadie esperaba para nada eso. Lo golpeó y mordió en la nariz. Le sangró mucho y de hecho, según me enteré después, tuvieron que reconstruirla porque casi se la arranca. Claramente fue castigado y de hecho iban a expulsarlo por esa agresión. Dijeron que sus padres irían al día siguiente. Recuerdo muy bien cómo esa tarde, cuando estábamos en la cama, él me cuestionó si estaba despierto. También me decía que, en caso de que lo expulsaran, solo teníamos esa noche para ir por la tabla. Yo le dije que quizás era mejor dejar esa cosa, ya que desde que la habíamos jugado, él había estado muy raro. Lo mejor sería simplemente dejarla allí y olvidarnos de eso. Pero él me dijo que no podía regresar sin la tabla, que si su abuelo no la encontraba, sabría que él la había tomado y le iría muy mal. No podía regresar sin ella. Me estaba suplicando. Después de insistirme tanto, le dije que fuéramos por ella. Fue así como, casi en contra de mi voluntad, salimos del recinto todavía de noche y fuimos hasta el lugar donde habíamos hablado de la tabla. Como dije antes, no me sorprendió que esa cosa siguiera allí. Nadie pareció haber ido a ese lugar desde que nosotros estuvimos ahí. Incluso ni siquiera me había dado cuenta de que el puntero había caído un poco lejos de la tabla. La levanté del suelo, al igual que el puntero, intentando que todo estuviera lo más tranquilo posible. Le dije que volviéramos mientras le acercaba la tabla para que él la llevara. Me di cuenta de que algo extraño volvía a pasar. Sus brazos se tensaron mucho y volvió a mirar a la nada. Incluso esa vez pude notar cómo las marcas en su cuello parecían también estar tensas. Lo llamé por su nombre, diciéndole que en serio, debía parar, que no era divertido, que me estaba poniendo muy nervioso y que por favor volviéramos. Pero de la nada comenzó a reír. Lo hacía de una forma mucho más escalofriante que las otras veces. Aún lo recuerdo y se me erizan los vellos de la piel. Esta vez hizo algo diferente. No reía hacia la nada, me miraba. Sus ojos eran diferentes esta vez. Y es que en todas las ocasiones anteriores yo podía ver algo de mi amigo en ellos. Algo que me decía ayuda, algo que me hacía saber que seguía siendo él. Pero en ese momento ya no vi nada de él en esos ojos. De repente se me lanzó. Era muy fuerte, tanto que incluso yo, que le sacaba casi una cabeza de altura, no podía librarme de él. Él seguía riendo y repitiendo algunas frases sin sentido. Bueno, en ese momento no les di demasiada importancia, pero cuando las recuerdo hoy en día sé que eran frases que solíamos decirnos el uno al otro, cuando solíamos animarnos o cosas así. No las decía con esa misma ternura o consuelo, no, era más como si se estuviera burlando de mí. Pude sentir sus manos sobre mi cuello, comenzando a asfixiarme. Lo hacía muy fuerte. Yo en serio quería quitármelo de encima, pero no podía. Lo intenté, en serio, lo intenté. Sentía que me faltaba el aire. Fue un momento muy difícil, porque solo pude pensar, es él o yo. Siempre cargaba conmigo una navaja. No era la mejor del mundo, pero en ese momento era todo lo que tenía. Como pude, la saqué de mi bolsillo y la puse contra su cuello. Algo me decía que si la enterraba en cualquier otro lado, solo le daría tiempo suficiente para que me desarmara y me matara. Eso hizo que me soltara. No sé si lo hice bien o si lo hice de forma correcta, pero había mucha sangre. De un momento a otro, él dejó de reír, y antes de que dejara de moverse, volví a ver eso en sus ojos. Eso que me hacía saber que mi amigo seguía ahí, en alguna parte. Yo también estaba lleno de sangre, de la suya. Todo fue muy confuso después de eso. Me quedé junto a él todo el tiempo. No pude dejarlo allí. Fui encontrado por los cuidadores, quienes, al notar que no estábamos, salieron al bosque a buscarnos. Yo quise explicar lo que pasó, pero sabía que todo lo que dijera se vería peor en ese momento. Fui juzgado y llevado a la cárcel, pues nadie creyó que un muchacho tan delgado fuera, en realidad, una amenaza para mí como para asesinarlo en defensa propia. Hubo muchas personas que no estaban dispuestas a creerme. Por eso dejé de intentarlo. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.